El mes de marzo de 2024 comenzó con un viento frío y seco en San Diego, contrastando con el brillo casi hipnotizante de las piscinas del club Aqua-Elite. La rutina ya estaba definida para Esperanza Morales: levantarse a las 4 de la mañana, ayudar a su madre a preparar el desayuno sencillo, tomar 2 autobuses hasta el club y antes incluso de que saliera el sol, estar arrodillada en el suelo con un cubo y un trapo, limpiando el vestuario masculino. El trabajo era pesado y mal remunerado, pero era lo que sustentaba parte de las cuentas de la pequeña casa que compartía con su madre. Esperanza no se quejaba. Había aprendido pronto que reclamar no cambiaba nada. Pero había algo que la inquietaba siempre que entraba en la zona principal de las piscinas. Aquel escenario parecía de otro mundo. Las luces fuertes se reflejaban en las aguas azules, mientras nadadores de élite entrenaban como si fueran dueños de una realidad que ella nunca tendría. A veces, cuando no había nadie cerca, Esperanza se permitía detenerse por unos segundos y observar los entrenamientos. Marcus Sterling, el campeón nacional, era casi siempre el centro de atención. Él parecía no percibir su presencia, como si fuera invisible. Con cada brazada que daba, el agua parecía obedecer. Pero Esperanza sabía reconocer que había algo extraño allí. Una dureza, como si estuviera peleando con la piscina en lugar de moverse con ella. Él nada con fuerza, pero no con el corazón. Recordaba las palabras de su abuelo, que una vez dijo algo parecido sobre un turista en los cenotes de Guadalajara. Cuando Marcus pasaba junto a ella, ni siquiera miraba. Para él, personas como Esperanza eran parte del mobiliario, solo alguien para recoger toallas y limpiar el suelo. Esta indiferencia, sin embargo, alimentaba en Esperanza una mezcla de rabia y un deseo oculto de probar que el mundo no era tan predecible. En aquella primera semana de marzo, el club estaba más lleno que nunca. Faltaban pocos meses para los Juegos Olímpicos de París, y la tensión entre los atletas crecía. Esperanza lo sentía en el aire, en las conversaciones rápidas y en las expresiones cansadas. Ella trabajaba el doble porque el Aqua-Elite necesitaba estar impecable para los patrocinadores que visitaban el lugar. Marcus estaba siempre allí, entrenando como si quisiera destruir el agua. Esperanza veía las marcas rojas en sus hombros, las manos callosas, y pensaba que él debía entender de dolor físico, pero no de otros dolores, como el de ser ignorado o humillado por ser quien es. Al final de la jornada, mientras arreglaba las sillas en el borde de la piscina, escuchó un comentario que se le quedó grabado en la cabeza. Marcus le dijo a un colega, riendo, que los mexicanos solo sirven para limpiar, nunca para nadar. Aquello encendió algo dentro de ella. Aquella noche, Esperanza llegó a casa más callada de lo normal. Su madre, María Elena, notó algo diferente en la mirada de su hija, pero no insistió. Sabía que Esperanza llevaba cosas en el corazón y solo hablaba cuando quería. Después de la cena sencilla, arroz, frijoles y huevos, Esperanza fue al patio donde había una pequeña batea llena de agua que usaban para lavar ropa. Sumergió las manos y por un instante, sintió como si estuviera de vuelta en los cenotes de su infancia. Su abuelo, don Ramón, era la única persona que la hacía creer que nadar no era solo un deporte, sino un diálogo con el agua. Aquella noche, mientras miraba el reflejo de la luna, Esperanza se prometió a sí misma que, si tuviera una oportunidad, le mostraría a Marcus y a cualquiera que subestimar a alguien por su origen era un error que costaba caro. Los días siguientes fueron intensos para Esperanza. Llegaba al club más temprano, no solo para trabajar, sino para observar cada detalle de los entrenamientos. Marcus parecía siempre irritado, discutiendo con el entrenador, quejándose de los tiempos y de la presión de los patrocinadores. El coach Peterson, un hombre de voz grave y mirada cansada, intentaba orientarlo, pero Marcus parecía sordo a cualquier consejo. Esperanza, silenciosa, limpiaba el suelo alrededor de la piscina y nadie se daba cuenta de que, mientras fregaba el piso, sus ojos seguían cada movimiento, analizando los errores de Marcus como quien lee un libro abierto. Para ella, nadar no era fuerza pura, sino ritmo, entrega, sintonía. Cuando él salía de la piscina exhausto, ella veía esa fuerza desperdiciada y pensaba, si él supiera lo que significa bailar, con el agua no necesitaría luchar tanto. Fue una mañana de viernes, exactamente el 8 de marzo, cuando algo cambió. Marcus, irritado por no batir su mejor tiempo, tiró las gafas de natación al suelo y refunfuñó en voz alta, quejándose de todo y de todos. Esperanza estaba recogiendo las toallas a un lado y, sin querer, dejó escapar una risa corta, casi imperceptible, al escuchar una frase arrogante de él. Marcus se giró con una mirada que mezclaba rabia y sorpresa. ¿De qué te ríes?, preguntó, en tono desafiante. Esperanza, con calma, respondió.
Nada. Solo pensé que quizás no necesitas pelear tanto con el agua. Hubo un silencio denso. Él se quedó sin reacción por unos segundos y sus colegas estallaron en risas. Marcus, sintiéndose provocado, replicó con ironía. «Ah, claro, la limpiadora cree que sabe más que yo de natación». Esperanza solo bajó la cabeza, pero algo dentro de ella le decía que aquel enfrentamiento no había terminado allí. Al día siguiente, 9 de marzo, Marcus parecía aún más irritado de lo habitual. Durante el entrenamiento se esforzaba por impresionar, nadando con brazadas fuertes, haciendo alarde de su velocidad ante sus colegas y el propio entrenador. Esperanza, mientras pasaba la fregona por el borde de la piscina, notaba su mirada siempre cruzándose con la suya, como si quisiera demostrar algo. En el descanso se empeñó en comentar en voz alta para que todos escucharan que hasta una piedra se hunde menos que una mexicana en el agua. La risa de sus compañeros resonó como una ofensa directa, y Esperanza sintió las manos temblar. Pero no respondió. En su lugar, recordó a su abuelo y la forma en que enseñaba. El agua no se vence con rabia, mi hija. El agua se entiende. Fue en ese momento cuando algo maduró dentro de ella. Quizás era la hora de mostrar lo que realmente sabía. El momento decisivo llegó 3 días después, la mañana del 12 de marzo. Marcus estaba con el ego inflado, cansado de malos tiempos y buscando algo de diversión. A expensas de Esperanza, con un tono burlón se acercó a ella mientras limpiaba la cubierta de la piscina y dijo delante de todos, «Si crees que entiendes de agua, ¿por qué no lo demuestras? Una vuelta a la piscina contra mí. Si pierdes, pides disculpas y admites que estabas equivocada. Si ganas, lo cual no va a pasar, te doy $100. Los compañeros se rieron a carcajadas, animando la provocación, mientras Esperanza permanecía en silencio. Tyler, uno de los nadadores más jóvenes, ya preparaba su móvil para grabar. El entrenador Peterson, al otro lado, solo observaba con las cejas levantadas, como quien presiente algo diferente. Para sorpresa de todos, Esperanza miró directamente a los ojos de Marcus y respondió con firmeza. «Está bien. Acepto». El silencio que siguió a la respuesta de Esperanza fue casi palpable. Nadie esperaba que ella aceptara. Marcus arqueó las cejas, como si no creyera lo que acababa de escuchar. «¿Estás hablando en serio?», preguntó riéndose por lo hondo bajo. «Sí», respondió ella con una tranquilidad que parecía incomodar aún más. Carmen y José, 2 empleados del club que estaban cerca, intercambiaron miradas preocupadas pero también curiosas. Había algo diferente en Esperanza, una calma casi desafiante. Marcus, intentando recuperar el control de la situación, dijo, «Muy bien, entonces, mañana, 15 de marzo, nadarás una vuelta conmigo. Si pierdes, no quiero oír nada más de ti aquí». Él creía que estaba a punto de crear un espectáculo de mí sin humillación, pero no imaginaba lo que le esperaba. Esa noche, Esperanza apenas durmió. Su corazón estaba acelerado, pero no por miedo. Era como si algo antiguo se hubiera despertado. Cuando llegó a casa esa noche, María Elena notó que su hija estaba inquieta. Se sentaron juntas en la pequeña mesa de la cocina, y Esperanza le contó todo: la provocación, la apuesta y el desafío programado para el día siguiente. María Elena, preocupada, le dijo que aquello no tenía sentido, que no necesitaba exponerse de esa manera. Pero Esperanza sentía algo diferente en el pecho, como un recuerdo vivo de su abuelo, diciéndole que había nacido para conectarse con el agua, no para temerla. Después de cenar, fue al patio. Llenó la batea de agua y pasó casi 1 hora simplemente entrenando la respiración, como hacía de niña. Recordó cada inmersión en los cenotes, la forma en que su cuerpo se movía sin esfuerzo. Cuando se fue a dormir, ya sabía que no quería demostrarle nada a Marcus, sino a sí misma, a Cinto Siete, la niña que, años atrás, creía tener un don. La mañana del 15 de marzo amaneció con un cielo despejado, y el sol brillaba fuerte sobre San Diego. Esperanza se despertó temprano, incluso antes de que sonara el despertador. Tomó un café sencillo, se recogió el cabello en un moño apretado y se puso el uniforme del club. Durante el trayecto en autobús, observaba la ciudad por la ventana, con los pensamientos lejos, recordando a su abuelo y las historias que contaba sobre el agua que tenía memoria, y cómo cada inmersión debía hacerse con respeto, no con fuerza bruta. Al llegar al Aqualight, sintió un ambiente diferente. Los empleados cuchicheaban y algunos nadadores ya esperaban ansiosos. Tyler, con el móvil en la mano, parecía listo para grabar todo. Carmen se acercó, le tocó suavemente el brazo y le dijo, «Sea cual sea el resultado, ya has demostrado mucha valentía». Esperanza respiró hondo, sonrió ligeramente y respondió, «No vine a demostrar nada a nadie,
solo a nadar. Marcus era el centro de atención, como siempre. Vestía su traje tecnológico, ajustándose las gafas de natación y lanzando miradas de superioridad a todos. «Terminemos esto de una vez», dijo en voz alta mientras hacía estiramientos. El coach Peterson, en silencio, observaba la escena con expresión seria. Era como si presintiera que aquel desafío no sería tan simple como Marcus imaginaba. Esperanza se retiró a los vestuarios y regresó con un sencillo bañador negro, sin ninguna marca o patrocinio, solo funcional. Cuando caminó hacia la piscina, el ruido disminuyó. La gente notó que había algo firme en su mirada, algo que no encajaba con la imagen de la tímida limpiadora que todos conocían. Marcus hizo una broma sobre que ella apenas sabía nadar, pero Esperanza simplemente se colocó a su lado, lista. El coach Peterson sostuvo el cronómetro y dijo con voz firme: «A mi señal, empiezan». El silbato resonó y en un instante Marcus se lanzó al agua con la fuerza explosiva que lo había convertido en campeón. Su clavada fue poderosa, abriendo un rastro de burbujas mientras avanzaba con una velocidad impresionante. Esperanza, por otro lado, entró al agua casi en silencio. Su movimiento no era agresivo ni apresurado. Parecía que su cuerpo simplemente se encajaba en la superficie líquida, deslizándose con naturalidad. Quien observaba se quedó confundido. En los primeros 25 metros, Marcus sacó una ventaja considerable, lo que provocó risas y comentarios irónicos de la audiencia. Pero Carmen, José e incluso el coach Peterson, que observaba cada detalle, notaron algo diferente. Esperanza no parecía estar nadando contra el agua, sino con ella. Sus movimientos eran fluidos, continuos, casi hipnóticos, como si hubiera una armonía invisible entre ella y el elemento. En el regreso, a los 50 metros, Marcus ya mostraba signos de esfuerzo, mientras Esperanza mantenía el mismo ritmo sereno. Fue entonces cuando algo sorprendente sucedió. Al llegar a los últimos 30 metros, Esperanza comenzó a cortar la diferencia. Marcus, al darse cuenta, aumentó la fuerza de sus brazadas, pero eso le hizo perder un poco la técnica. Estaba acostumbrado a liderar, nunca a ser alcanzado, y esa sensación afectó su psicología. Mientras tanto, Esperanza nadaba con los ojos entrecerrados, concentrada solo en sentir el agua alrededor de su cuerpo. Cada respiración era precisa, cada impulso medido. Los empleados del club, que inicialmente se reían, comenzaron a levantarse, impresionados. Carmen apretaba las manos, nerviosa, animando en silencio. El coach Peterson miró el cronómetro y frunció el ceño. Conocía el tiempo promedio de Marcus y sabía que algo inusual estaba ocurriendo allí. Cuando solo faltaban 10 metros, Esperanza ya estaba al lado del campeón. El ambiente alrededor de la piscina se volvió tenso, como si nadie se atreviera a respirar. Los últimos segundos de la prueba fueron casi surrealistas. Marcus, acostumbrado a ganar con facilidad, empezó a perder la naturalidad en sus movimientos. Golpeaba el agua con fuerza, como si quisiera dominarla a la fuerza. Esperanza, al contrario, parecía levitar sobre la piscina, deslizándose de forma casi silenciosa. Tyler, que filmaba la escena creyendo que sería un vídeo de humillación, acercó más el móvil, dándose cuenta de que estaba ante algo único. Cuando llegaron al borde final, fue imposible decir a simple vista quién había tocado primero. El silencio invadió el ambiente. Solo el sonido del cronómetro en manos del coach Peterson cortaba el aire. Marcus respiraba pesadamente, incrédulo ante la apretada contienda. Esperanza, sin perder la calma, simplemente se quitó las gafas improvisadas y se puso de pie, esperando el resultado. En ese momento nadie recordaba ya que era solo la limpiadora del club. 51:23 segundos. Esperanza Morales, anunció el coach Peterson con la voz cargada de sorpresa. Luego leyó el tiempo de Marcus. 51:98 segundos. La diferencia era mínima, pero suficiente para cambiar completamente el ambiente. Un infamoso murmullo recorrió el lugar, seguido de algunos aplausos tímidos que pronto se hicieron más intensos. Marcus salió del agua atónito. Su semblante de campeón intocable había desaparecido. Miró a Esperanza como si estuviera frente a un misterio imposible de comprender. Carmen y José corrieron a abrazarla, orgullosos y emocionados. Tyler, con las manos temblorosas, ya preveía que ese vídeo sería explosivo en Internet. Esperanza, sin embargo, no celebró. Simplemente le extendió la mano a Marcus en IOX100. Un gesto de respeto, algo que sorprendió a todos. Marcus dudó un segundo, pero terminó estrechándole la mano, aún sin palabras. Era como si se hubiera visto obligado a reconocer un talento que jamás imaginó que existiera.
El silencio después del apretón de manos fue interrumpido por el coach Peterson, quien aún intentaba procesar lo que había visto. Conocía a Marcus desde hacía años, había entrenado a nadadores campeones nacionales y mundiales, pero había algo en Esperanza que desafiaba a todos, los estándares técnicos que conocía. ¿Dónde aprendiste a nadar así?, preguntó, casi sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Esperanza, con una leve sonrisa, solo respondió: «Con mi abuelo en Guadalajara». Esa frase dejó a Peterson intrigado. Marcus, aún tratando de recuperar el aliento y la compostura, evitaba mirar a sus colegas que cuchicheaban al fondo. Tyler apagó la cámara, con la certeza de que el video que acababa de grabar no sería motivo de risa, sino de admiración. Carmen se secó las lágrimas que escapaban de sus ojos mientras decía en voz baja: «Sabía que tenías algo especial, niña». En el vestuario, mientras se cambiaba de ropa, Esperanza comenzó a reflexionar sobre lo que acababa de suceder. No había planeado nada de aquello, simplemente sintió que necesitaba aceptar el desafío. Lo que más la movía no era demostrarle algo a Marcus, sino a sí misma, recordar que la chica que se zambullía durante horas en los cenotes aún estaba viva. María Elena, su madre, apareció de sorpresa poco después, avisada por Carmen. Al ver a su hija siendo abrazada por los empleados, María Elena lloró. «Casi olvidé cómo eras en el agua», dijo con la voz temblorosa. Esperanza sonrió y respondió: «El agua nunca me olvidó, mamá». Mientras tanto, Marcus, aislado en un rincón, sentía algo extraño. No era solo la derrota, sino la percepción de que, a pesar de todo su entrenamiento, había una dimensión de la natación que nunca había explorado: la conexión real con el elemento. En los días siguientes, el video de la disputa se extendió rápidamente por las redes sociales. En pocas horas, el nombre Esperanza Morales se convirtió en uno de los temas más comentados. Personas de diferentes lugares comenzaron a compartir el video, impresionadas con la técnica y la calma de aquella joven desconocida. Para muchos, lo más impactante no era solo la victoria sobre Marcus Sterling, sino el contraste entre los dos mundos: la limpiadora y el campeón nacional. En Aqualight, las niños ocientosas. Miradas sobre Esperanza cambiaron de la noche a la mañana. Algunos la felicitaban, otros aún mostraban incredulidad, e incluso había quienes se molestaban por la atención que recibía. Esperanza, sin embargo, continuaba trabajando como siempre, limpiando pasillos y baños, rechazando cualquier tipo de exhibición. Para ella, la vida debía seguir su curso normal, a pesar de lo sucedido. Marcus, por otro lado, entró en una espiral de cuestionamientos. La derrota ante alguien fuera del radar había afectado su ego y su autoestima. Comenzó a entrenar de forma obsesiva, tratando de entender dónde había fallado. Pero cuanto más intentaba replicar sus entrenamientos de fuerza y velocidad, más sentía que algo faltaba. El coach Peterson, observando el comportamiento del atleta, se dio cuenta de que el problema no era físico. En una conversación privada, le dijo a Marcus: «Estás nadando contra el agua, Sterling. No estás nadando con ella. Quizás necesites aprender a sentir, y no solo a ganar». Marcus escuchó aquello como si fuera un enigma imposible de descifrar, pero las palabras siguieron resonando en su mente. Por primera vez en años, empezó a dudar de su propio método. En la mañana del tercer día después de la carrera, Marcus llegó más temprano al club. La piscina aún estaba vacía, el ambiente silencioso, solo con el ligero sonido de las bombas de agua circulando. Se sumergió e intentó, solo, entender lo que había visto en Esperanza. Cerró los ojos, nadó despacio, pero se sentía incómodo, como si estuviera forzando algo que no tenía sentido. En el fondo, sabía que su técnica era perfecta para la competición, pero la victoria de esa chica había demostrado que la perfección técnica no siempre significaba conexión con el elemento. Al salir de la piscina, vio a Esperanza pasando con el carrito de limpieza. Por primera vez, se sintió desconcertado ante ella. Intentó iniciar una conversación, pero solo logró balbucear: «¿Tú? Nadas diferente. ¿Cómo aprendiste eso?». Esperanza la miró rápidamente, sin interrumpir su trabajo, y respondió con calma: «Yo no aprendí a luchar con el agua, Marcus. Yo aprendí a escuchar». La respuesta de Esperanza siguió resonando en su cabeza el resto del día. Marcus nunca había pensado en la natación de esa manera. Para él, cada entrenamiento era una guerra contra el tiempo, contra los adversarios, contra su propio cuerpo. La idea de escuchar el agua sonaba extraña, casi ingenua. Aún así, había algo en la forma en que Esperanza lo decía que no parecía vacío o místico, sino real. Más tarde, mientras entrenaba con sus compañeros, Marcus empezó a observarlos de manera diferente. Vio cómo todos se enfocaban en vencer la resistencia del agua, casi como si pelearan con ella.
Fue entonces cuando se dio cuenta de que quizás el coach Peterson tenía razón. Algo en su relación con la piscina necesitaba cambiar. Por primera vez, Marcus sintió un deseo sincero de aprender algo que no podía medirse solo en segundos o récords. Aquella noche, Marcus apenas pudo dormir. Vio el vídeo de la carrera varias veces, analizando cada detalle de la técnica de Esperanza. Se dio cuenta de que sus movimientos no tenían nada que ver con lo que se enseñaba en los entrenamientos de alto rendimiento. No había explosiones de fuerza innecesarias, ni rigidez en los hombros. Ella parecía fluir con el agua, aprovechando cada corriente, cada micromovimiento, como si supiera exactamente dónde gastar energía y dónde relajarse. Marcus, acostumbrado a ganar, con pura potencia, se dio cuenta de que este enfoque podría ser lo que le faltaba en su carrera. Aún así, tragarse el orgullo era difícil. Pedirle ayuda a la chica a la que había intentado humillar días antes parecía imposible. Acostado en la cama, mirando al techo, solo pudo pensar en una cosa. Si quiero ser realmente el mejor, quizás necesite aprender de ella. Mientras Marcus luchaba con su propio ego, Esperanza seguía con su pesada rutina. Se levantaba temprano para ayudar a su madre en 1900 en casa. Tomaba 2 autobuses hasta el club y trabajaba horas seguidas sin descanso. A pesar del cansancio, había algo nuevo dentro de ella. Una llama de confianza que no sentía desde hacía años. La carrera contra Marcus le había hecho recordar a la chica que nadaba en los cenotes, guiada por las enseñanzas de su abuelo. Carmen y José, sus compañeros de trabajo, comenzaron a tratarla como una especie de heroína. ¿Viste las miradas? Nunca nos miraron así, dijo Carmen, orgullosa. Esperanza solo sonreía, tratando de no dejarse llevar por la atención repentina. Para ella, aquello no cambiaba su condición. En el fondo, seguía siendo solo la joven mexicana tratando de sobrevivir con su madre en un país que rara vez miraba a personas como ellas. Al final de aquella semana, el coach Peterson llamó a Esperanza para una conversación en la oficina del club. Ella entró tímidamente, aún sosteniendo el paño húmedo que usaba para limpiar los bancos. Peterson, un hombre conocido por su mirada crítica y pocas palabras, parecía diferente, casi amable. «Sabes que lo que hiciste en la piscina no es común, ¿verdad?», dijo sin rodeos. Esperanza solo se encogió de hombros. «Solo nadé como sé nadar». Él sonrió como si confirmara algo que ya sospechaba. «Si aceptas, me gustaría entrenarte. No para que compitas con Marcus o con cualquier otro, sino porque veo algo raro en tu forma de nadar. Algo que no se enseña en los libros». La propuesta tomó a Esperanza por sorpresa. La idea de ser entrenada por alguien como Peterson parecía distante de su realidad. «Necesito pensarlo», respondió, sintiendo el peso de una decisión que podría cambiarlo todo. Mientras tanto, Marcus observaba de lejos la conversación. Cuando vio a Peterson acercarse a Esperanza con esa atención especial, sintió una mezcla de celos y respeto. Al día siguiente, se armó de valor y esperó hasta el final del horario de la joven. Cuando la encontró saliendo del vestuario, le habló directamente. «Quería disculparme por lo que dije aquel día». Esperanza lo miró desconfiada. Marcus continuó. «Me ganaste de una manera que no logro entender. Y quiero aprender eso. Quiero que me enseñes a nadar como tú». La propuesta le pareció absurda a ella. «Eres el campeón nacional, Marcus. ¿Qué crees que yo puedo enseñarte?». Él respiró hondo y respondió. «Todo lo que no sé». Por primera vez, Esperanza vio un brillo genuino en sus ojos, algo distante de la arrogancia que tanto la irritaba. Esperanza no respondió de 1900 inmediato. Aquella aproximación inesperada de Marcus la dejó confusa. Aún recordaba claramente las palabras ofensivas que él y sus amigos habían dicho días antes, y la herida todavía estaba allí. Pero también sabía reconocer cuando alguien estaba intentando cambiar. Después de unos segundos de silencio, ella dijo: «Puedo mostrarte cómo nado, pero no estoy aquí para entrenar campeones. Nado porque forma parte de mí». Marcus asintió, comprendiendo que aquello no era una invitación a una clase tradicional. En los días siguientes, los dos comenzaron a encontrarse discretamente en las mañanas vacías de la piscina. Antes de que el club abriera, Esperanza mostraba movimientos simples, explicaba lo que sentía al deslizarse por el agua, y Marcus escuchaba con atención, intentando replicar con su propio cuerpo. Era un intercambio silencioso, sin grandes discursos ni planes, pero con algo nuevo floreciendo allí: respeto. Al principio, Marcus tuvo dificultades. Sus músculos estaban entrenados para la explosión, para una técnica rígida. Cuando intentaba seguir el estilo de Esperanza, se sentía torpe, como un principiante. Pero a medida que pasaban los días, empezó a notar cambios.
Su cuerpo se relajaba más dentro del agua. Sus movimientos se volvían más suaves. No puedes controlar el agua, decía Esperanza. Necesitas acompañarla. Fue la primera vez que Marcus se permitió ser vulnerable en la piscina. Peterson, al darse cuenta de esta nueva fase del nadador, no interfirió. Solo observaba. Sabía que algo importante estaba sucediendo. Algo que ningún cronómetro del mundo sería capaz de medir. Mientras tanto, Esperanza continuaba con su doble rutina. Limpiaba pisos y entrenaba discretamente antes y después de su horario. Entre los pasillos del club, su presencia ya no pasaba desapercibida, pero ella mantenía los pies firmes en el suelo, sin dejar que el murmullo la sacara de su concentración. El mes de marzo avanzaba y cada día parecía traer un nuevo cambio para ambos. Marcus, acostumbrado a ser el centro de atención, comenzó a valorar los momentos silenciosos al lado de Esperanza. La observaba con curiosidad, tratando de entender de dónde venía aquella serenidad. Había algo en la forma en que ella se movía dentro de la piscina, casi sin esfuerzo, que lo hacía cuestionar todo lo que había aprendido sobre natación. En uno de esos entrenamientos antes del amanecer, Marcus preguntó, ¿nunca pensaste en competir de verdad? Con tu técnica podrías ser campeona. Esperanza sonrió levemente, pero su respuesta fue firme. Mi vida no se trata de medallas. Solo quiero estudiar, ayudar a mi madre y ser libre. Nadar es parte de quien soy, pero no lo es todo. Esta respuesta hizo que Marcus reflexionara sobre sus propias elecciones y sobre cómo el éxito le había costado su libertad. Mientras Marcus descubría una nueva relación con el agua, Esperanza redescubría algo sobre sí misma. Entrenar con él le hizo recordar lo que sentía en los cenotes de Guadalajara, cuando pasaba horas nadando solo por amor al movimiento. Era un recuerdo que le calentaba el pecho, pero también le traía nostalgia de su abuelo, que siempre decía que el agua guardaba recuerdos. Aquella semana Carmen comentó, ¿te diste cuenta de que hasta la forma de Marcus cambió? Ya ni nos mira como si fuéramos invisibles. Esperanza solo asintió, pero en el fondo también notaba la diferencia. Había dejado de hacer bromas o de presumir, y parecía más interesado en aprender que en competir. Poco a poco, lo que empezó como un desafío arrogante se transformaba en un intercambio genuino. Todavía pertenecían a mundos diferentes, pero dentro del agua había un espacio neutral, donde nadie era superior al otro. Una mañana, durante un entrenamiento, Peterson se acercó al borde de la piscina, observándolos a los dos. Interesante verlos juntos así, comentó con ese tono neutro que escondía elogios. Marcus sonrió tímidamente, algo raro. Esperanza, por otro lado, se mantuvo en silencio, siempre desconfiada de cualquier atención que viniera de los nadadores o entrenadores. Marcus, tu giro ha mejorado mucho desde que empezaste a nadar con ella, dijo Peterson. Marcus solo asintió, sin revelar que gran parte de lo que había aprendido en ese corto periodo venía de la paciencia de Esperanza. Después de que Peterson se fue, Marcus murmuró, «Nunca me había elogiado así. Creo que te lo debo a ti». Esperanza solo negó con la cabeza y respondió, «Estás aprendiendo a escuchar el agua. Eso es todo». Para ella no había nada extraordinario en lo que estaba haciendo, pero Marcus sabía que esa lección valía más que cualquier trofeo. Esa misma noche, Esperanza y María Elena conversaron durante la cena, algo inusual, ya que ambas solían estar exhaustas. La madre notó que su hija parecía más ligera. «Estás diferente, hija. Estás sonriendo más. ¿Pasó algo en el trabajo?» Esperanza dudó, pero le contó sobre la carrera con Marcus y la invitación de Peterson para entrenar. María Elena se sorprendió, pero no tardó en sonreír con orgullo. «Tu abuelo estaría tan feliz de verte así. Siempre dijo que tenías un don especial para el agua». Aún así, Esperanza explicó que no tenía planes de convertirse en atleta profesional. Para ella, los estudios eran prioridad. María Elena no insistió, pero algo dentro de ella le decía que ese mes cambiaría más que solo los planes de su hija. Y en el fondo, Esperanza también empezaba a sentir que algo más grande estaba por suceder. Los videos de la carrera entre Esperanza y Marcus, que Tyler había grabado, comenzaron a circular en las redes sociales con más fuerza de lo que ella imaginaba. Alguien los publicó con la leyenda «La limpiadora que venció al campeón». Y en pocas horas los comentarios se multiplicaron. Algunos elogiaban la habilidad de Esperanza, otros criticaban a Marcus por haber desafiado a alguien que ni siquiera entrenaba profesionalmente. Ella se sintió incómoda con esa exposición. Al día siguiente, mientras limpiaba los vestuarios, escuchó a dos empleadas comentar sobre la estrella del momento. Esperanza no quería ser vista así. Para ella, todo lo que pasó fue solo una vuelta en la piscina. Al encontrarse con Marcus, comentó, «Esto se está yendo de las manos.
Yo no quiero fama, Marcus. Él suspiró, de acuerdo. Yo tampoco quería que esto terminara en Internet. Pero quizás sea una oportunidad para mostrar que el talento no depende de dónde vienes. Peterson, sin embargo, vio en la viralización una oportunidad. Creía que Esperanza podía inspirar a otras personas, pero respetó cuando ella dijo que no quería atención. Está bien, respondió él. Pero no puedes negar que tienes algo especial. Y cuando algo así aparece, el mundo tiende a notarlo. Esas palabras quedaron resonando en la mente de Esperanza. Esa tarde, mientras lavaba los pisos del gimnasio, recordaba cuando su abuelo la llevaba a los cenotes en Guadalajara. Él decía, «El agua es como la vida, hija. Si te mueves en armonía, te lleva lejos». Quizás, de alguna manera, ese momento en el Aqualite era una continuación de las lecciones que él había dejado. Aún así, Esperanza quería evitar que toda esa situación la alejara de sus objetivos, entrar en Stanford y asegurar un futuro estable para ella y su madre. Marcus, por su parte, no podía dejar de pensar en la derrota. No por orgullo herido, sino porque le reveló algo que no sabía que le faltaba en su natación. Siempre había sido entrenado para ser rápido, preciso y técnico, pero había perdido la sensibilidad para sentir el agua. Desde aquel día comenzó a llegar más temprano para entrenar junto a Esperanza, observando cada movimiento de ella. «No fuerzas nada», le dijo una mañana, mientras ella terminaba una secuencia de vueltas. Esperanza solo respondió, «Es porque confío en el agua, no peleo con ella». Esa simplicidad lo desarmaba. Él, acostumbrado a estrategias, métricas y 1000 ajustes, sentía que estaba reaprendiendo desde cero. A veces se quedaba en silencio solo para escuchar el sonido de las brazadas de Esperanza cortando la superficie, intentando absorber esa ligereza casi imposible de enseñar. Durante esa semana, Marcus comenzó a entrenar de forma diferente. Peterson lo notó. «Estás más fluido, Marcus». «¿Qué pasó?» El nadador se encogió de hombros y respondió, «Creo que estoy aprendiendo a no luchar contra el agua». El entrenador frunció el ceño, curioso, pero no hizo más preguntas. Mientras tanto, Esperanza se mantenía alejada de las conversaciones sobre competiciones o campeonatos. Para ella, todo aquello era solo una fase, un mes memorable que terminaría pronto. Sin embargo, la gente del club empezó a tratarla con más respeto. José, el conserje, llegó a decir, «Mija, hiciste historia aquí dentro y ni te diste cuenta». A pesar de eso, Esperanza seguía con los pies en la tierra. Sabía que bastaba un desliz para volver a ser invisible. Así que prefería seguir trabajando y ayudando a su madre sin dejar que la cabeza se perdiera en ilusiones. El sábado siguiente, Marcus sorprendió a Esperanza con una invitación inesperada. «¿Quieres entrenar conmigo? Solo nosotros dos, sin público». Ella dudó. No quería que aquello se convirtiera en una competición constante. «No sé si debería, Marcus. Tengo mucho trabajo hoy». Él insistió. «Media hora. Me ayudas y luego yo te ayudo con las tareas». ¿Cerrado? La sinceridad en su mirada la convenció. Durante aquel entrenamiento, algo diferente ocurrió. Marcus dejó de intentar ganar y comenzó a seguir sus movimientos, como si estuviera copiando una coreografía. «¿Sabes? Creo que nunca sentí la piscina tan tranquila», dijo él, casi sorprendido con sus propias palabras. Esperanza sonrió por primera vez ante él. «Es porque dejaste de nadar contra ti mismo». Esa frase, simple y directa, quedó grabada en su mente como una lección que ni todos sus años de entrenamiento habían sido capaces de enseñarle. Después de ese día, Marcus comenzó a abrirse más con Esperanza. Le contó sobre la presión de los patrocinadores, la exigencia de la prensa y el miedo a perder el título. «Nadie entiende lo sofocante que es tener que ser siempre perfecto», confesó, sentado en el borde de la piscina, con los pies en el agua. Esperanza escuchó en silencio, limpiando los equipos cercanos, pero sus ojos mostraban empatía. «¿Crees que solo tú sientes presión? Mi madre y yo dejamos todo en México para intentar una vida mejor. Cada día siento que no puedo fallar, porque no hay un plan B para nosotras». Marcus miró con respeto. La diferencia de mundos entre ellos parecía enorme. Pero en ese momento ambos se dieron cuenta de que compartían algo en común. La sensación de llevar siempre un peso mayor de lo que cualquier medalla o salario podría compensar. Con el paso de los días, la relación entre Marcus y Esperanza fue cambiando. Lo que comenzó como un desafío impulsivo se transformó en una sociedad inesperada. Marcus comenzó a ayudar a Esperanza en pequeñas tareas del club cuando podía, algo que sorprendió a los otros atletas. «Nunca pensé que te vería fregando el suelo», bromeó Tyler al ver a Marcus cargando cubos. Él solo respondió, «Ella me enseñó más en una semana que todos mis entrenadores juntos».
Esperanza, sin embargo, no quería crear expectativas. Sabía que Marcus tenía un mundo de privilegios y obligaciones completamente diferente al de ella. Aún así, el hecho de que alguien como él reconociera el valor de sus habilidades la hacía sentirse menos invisible. Ella seguía entrenando en sus horas libres, no por ambición, sino porque estar en el agua le hacía recordar quién era realmente, más allá de las responsabilidades del día a día. A mediados de ese mes, Peterson los observó a ambos juntos en la piscina y se dio cuenta de algo que nunca antes había visto en Marcus. Él estaba sonriendo durante los entrenamientos. Para el entrenador, eso era señal de que un verdadero cambio estaba ocurriendo. «Andas diferente, muchacho», comentó en tono serio. Marcus respondió: «Creo que había olvidado por qué empecé a nadar. Ella me lo recordó». El entrenador miró a Esperanza, que secaba el suelo cerca, y asintió con la cabeza, como quien reconoce la importancia silenciosa de alguien. Esa noche, mientras regresaba a casa con su madre, Esperanza comentó sobre el día. María Elena sonrió y dijo: «Quizás tu abuelo tenía razón. El agua siempre te lleva a donde necesitas ir». Esas palabras la conmovieron, y aunque cansada, pasó horas acostada mirando el techo, sintiendo que algo nuevo estaba por venir. En los días siguientes, la rutina de Esperanza se volvió aún más intensa. Limpiaba el club por la mañana. Ayudaba a su madre en casa a primera hora de la tarde, y al final del día entrenaba sola en horarios vacíos, cuando la piscina ya estaba cerrada para los atletas. Marcus, curioso, empezó a aparecer en esos entrenamientos silenciosos. «¿Entrenas así todos los días?», preguntó sentado en la grada, mientras ella completaba otra serie de 100 metros. «Cuando puedo, sí. Es la única hora en que la piscina es mía», respondió, saliendo del agua y envolviéndose en la toalla. Había algo en la forma en que decía «mía» que hizo que Marcus se diera cuenta de que, para ella, el agua no era solo un deporte, sino un refugio. Él sintió que estaba ante alguien que no nadaba por títulos o fama, sino porque el agua formaba parte de su identidad más profunda. Cierta noche, Marcus trajo una cámara para grabar el entrenamiento de Esperanza. «Quiero estudiar tus movimientos. ¿Te importa?». Ella se rió. «No necesitas estudiar, necesitas sentir». Pero permitió la grabación. Al ver los videos, Marcus se dio cuenta de que había una naturalidad imposible de replicar con pura técnica. «No rompes el agua. Es como si ella te abrazara», dijo, impresionado. Esperanza no respondió. Solo miró la superficie tranquila de la piscina, como si estuviera escuchando algo que solo ella entendía. Esa misma noche, María Elena notó algo diferente en su hija. «¿Estás feliz?», preguntó al verla llegar a casa con una sonrisa discreta. Esperanza pensó por un momento y respondió: «No sé si es felicidad, madre. Creo que es como si estuviera recordándome quién soy, de una manera que no sentía hace mucho tiempo». A mediados de mes, surgió un nuevo desafío para Esperanza. Se celebraría un torneo interno del club para seleccionar nadadores para un evento nacional y, sorprendentemente, Peterson sugirió que ella participara. «Tienes algo que los demás no tienen, chica». «No. Necesitas ganar, solo quiero que nades». Esperanza se negó de inmediato. «No puedo, solo soy una empleada aquí». Pero Peterson insistió, afirmando que conseguiría la autorización con la directiva. Marcus apoyó la idea diciendo: «Muéstrales de lo que eres capaz». Ella estaba dividida entre el miedo y la curiosidad. Esa noche le contó todo a María Elena, quien solo dijo: «No tienes nada que perder, solo inténtalo». Esas palabras resonaron en la mente de Esperanza y, por primera vez, pensó seriamente en competir, aunque no creía poder enfrentarse a nadadores de alto nivel. En los entrenamientos previos al torneo interno, Marcus se convirtió en su compañero de entrenamiento. «Si quieres, puedo ayudarte a mejorar el tiempo», le dijo. «No quiero ganar por técnica, Marcus. Solo quiero nadar a mi manera», respondió ella, firme. Él no discutió. Simplemente decidió aprender de su estilo, como si fuera un alumno. Los otros atletas comenzaron a notar esa dinámica y a comentarla entre bastidores. Algunos decían que Marcus estaba perdiendo el tiempo. Otros, sin embargo, se sintieron curiosos. El día antes del torneo, Esperanza estaba nerviosa, con las manos temblándole mientras limpiaba la zona de la piscina. Marcus se dio cuenta y dijo: «Ya ganaste, Esperanza. Solo por estar aquí has demostrado más que cualquier medalla». Ella respiró hondo y, por primera vez, creyó que quizás era verdad. El día del torneo interno llegó con una tensión silenciosa. Esperanza no estaba
oficialmente en la lista de competidores, pero Peterson consiguió una autorización especial, diciendo que competiría fuera de clasificación solo para probarse. Cuando apareció con su sencillo bañador y gorro negro, algunos atletas se rieron, mientras otros la miraban con desdén. Marcus, sin embargo, se quedó a su lado. «No los mires a ellos. Mira el agua. Ella te está esperando», le dijo en voz baja. El corazón de Esperanza latía acelerado, pero el recuerdo de su abuelo, sosteniendo sus pequeñas manos en los cenotes, le dio calma. Cuando se zambulló, el ruido alrededor desapareció. Lo que escuchó fue solo el suave sonido del agua deslizándose. Para quien observaba, era como si la joven estuviera flotando a otro ritmo, diferente a todo lo que habían visto allí. Ella no ganó la prueba, pero hizo un tiempo sorprendente. 52:10 segundos en los 100 metros libres, solo un segundo por encima del tiempo de Marcus en la prueba. El silencio que se apoderó del club cuando Peterson anunció. El resultado fue casi vergonzoso. «Una limpiadora», murmuró uno de los nadadores incrédulo. Marcus fue el primero en aplaudir, seguido por Carmen y José que estaban en las gradas. «Dije que ella es especial», afirmó Marcus mirando a Peterson, quien solo asintió con una sonrisa orgullosa. Esperanza salió de la piscina sin celebrar, tímida ante tanta atención. Para ella no se trataba de ganar o perder. Se trataba de demostrarse a sí misma que aún llevaba dentro a aquella chica de los cenotes. En el vestuario, María Elena la esperaba con los ojos llenos de lágrimas, abrazándola como si ese momento valiera más que cualquier medalla. Después del torneo, la historia de Esperanza comenzó a circular entre los empleados y algunos asiduos del club. El video grabado por Tyler de la serie en la que compitió se volvió viral en grupos locales. La limpiadora que casi venció al campeón nacional, decían las leyendas en los videos compartidos. Esto trajo tanto apoyo como comentarios prejuiciosos. Esperanza, tímida, no sabía cómo lidiar con la atención repentina. «No quiero que piensen que me estoy luciendo», le comentó a Carmen, quien respondió. «La gente necesita ver que el talento no tiene uniforme ni salario. Tú eres la prueba de ello». Mientras tanto, Marcus comenzó a verla como una referencia. «Me hiciste darme cuenta de que estaba nadando para los demás. No para mí mismo», confesó, en una conversación después del entrenamiento. Fue la primera vez que mostró una vulnerabilidad real desde que se conocieron. Peterson, cada vez más impresionado, comenzó a elaborar entrenamientos específicos para Esperanza, aun sabiendo que ella no era oficialmente parte del equipo. «Tienes algo que no se enseña, pero puedes ser aún mejor si aceptas aprender algunas cosas», le dijo. Ella aceptó, pero con la condición de mantener su esencia. «No quiero perder mi forma de nadar, coach». Marcus se ofreció a entrenar a su lado todos los días, lo que sorprendió a los demás atletas. Algunos sintieron envidia, otros curiosidad. «¿Por qué le prestas tanta atención?», preguntó un colega. «Porque ella me recuerda por qué empecé a nadar», respondió Marcus sin dar más explicaciones. Esperanza, por otro lado, no veía a Marcus como un ídolo, sino como alguien que necesitaba volver a aprender a escuchar el agua, algo que ella siempre había sabido hacer de forma natural. Con la llegada del fin de mes, Esperanza se sentía diferente. Algo dentro de ella había cambiado, como si cada día en la piscina hubiera rescatado una parte olvidada de quién era. Comenzó a levantarse más temprano, incluso antes del despertador, solo para tener unos minutos a solas con el agua, nadando sin presión. María Elena notaba la transformación de su hija, pero también se preocupaba. «Hija, no quiero que sufras si esto no lleva a nada», dijo una noche, mientras preparaban la cena. Esperanza sonrió. «Madre, no necesito medallas. Solo necesito sentirme viva y el agua me da eso». María Elena tomó la mano de su hija, orgullosa y emocionada. En ese momento se dio cuenta de que Esperanza no era solo una joven soñadora, sino una fuerza silenciosa lista para enfrentar cualquier desafío. Marcus, por su parte, también estaba cambiando. Él, que siempre había llevado un aire de superioridad, ahora pasaba horas observando a Esperanza nadar, como si estuviera reaprendiendo cada detalle. «No luchas contra el agua, bailas con ella», le dijo una mañana. «Así me enseñó mi abuelo», respondió Esperanza con una leve sonrisa. Peterson se dio cuenta de que el campeón estaba menos obsesionado con los tiempos y más interesado en reconectarse con la esencia del deporte. «Nunca había visto a Marcus así antes», comentó con Carmen, quien solo se rió. Esperanza está haciendo con él lo que nadie logró. Recordarle que nadar no es solo ganar. Esa semana estuvo marcada por entrenamientos intensos, pero también por conversaciones profundas entre los dos, que comenzaron a crear una amistad
sincera, basada en el respeto y la pasión por el agua. El penúltimo sábado del mes, Peterson organizó un entrenamiento abierto, donde los nadadores podrían competir de manera informal solo para probar sus límites. Marcus sugirió que Esperanza participara. «Te vendrá bien ver hasta dónde puedes llegar», le dijo. Ella dudó al principio, pero finalmente aceptó. La piscina estaba más llena de lo normal, con algunos curiosos y empleados que querían ver a la joven nadadora en acción. Cuando Esperanza entró en el agua, el ambiente se quedó en silencio, como si todos estuvieran listos para presenciar algo especial. Marcus se aseguró de nadar en el carril contiguo al suyo, como forma de incentivo. Con cada brazada, Esperanza parecía más segura, más rápida, y cuando completó los 100 metros, su tiempo, 51:40 segundos, dejó a todos impresionados. Estaba solo 0.02 por encima del mejor tiempo de Marcus esa mañana. Después de la prueba, Marcus levantó el brazo de Esperanza, como si ella fuera una ganadora. «Ella es el verdadero talento aquí», dijo, mirando a sus compañeros, quienes se sorprendieron con la declaración. Tyler, el mismo que la había grabado para humillarla semanas antes, ahora grababa de forma diferente, reconociendo que algo histórico estaba sucediendo. Carmen lloró discretamente, diciéndole a José, «Ella no es solo una nadadora, es un ejemplo». María Elena, que observaba desde las gradas, aplaudió como si estuviera sola en el mundo. Esperanza, avergonzada con tanta atención, solo agradeció. Para ella, la victoria no estaba en el cronómetro, sino en el hecho de sentirse respetada por quien, hasta hace poco, la trataba como invisible. Marcus, emocionado, dijo, «Nunca olvidaré esto. Me diste algo que ni siquiera sabía que había perdido». El lunes siguiente, el club Aqualite estaba diferente. El video del entrenamiento abierto se había extendido por la ciudad, y algunas personas comenzaron a visitar el lugar solo para conocer a la joven mexicana que desafió al campeón nacional. Peterson llamó a Esperanza para una conversación privada. «Tienes algo raro. Quiero ofrecerte entrenamientos completos, como una atleta de verdad. Sin costos», le dijo. Esperanza se quedó sin palabras. «Pero no sé si puedo aceptar. Todavía necesito trabajar y ayudar a mi madre». Peterson respondió con firmeza. «Si aceptas, te garantizo que encontraremos la manera de equilibrar todo». La oferta la dejó pensativa durante todo el día. Al final de la jornada, María Elena le dijo a su hija, «Esta puede ser tu oportunidad. Tu abuelo estaría tan orgulloso de verte aquí, viviendo lo que siempre amaste». Marcus, al enterarse de la propuesta, fue el primero en apoyar la decisión de Esperanza. «Si quieres, puedo entrenar contigo todos los días, ayudarte con lo que necesites», le dijo con un tono sincero. Era extraño para Esperanza ver ese cambio en el campeón arrogante que antes hacía bromas sobre ella. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó. Marcus respondió, «Porque tú me recuerdas por qué empecé a nadar. Estaba perdiendo eso». Las palabras de él conmovieron a Esperanza de forma inesperada. Se dio cuenta de que ambos estaban, de alguna manera, intentando redescubrirse en el agua. Esa noche, después de mucho pensar, decidió aceptar la propuesta de Peterson. «Quiero hacer esto por mí y por el abuelo», se dijo a sí misma, sintiendo una fuerza nueva apoderarse de su corazón. Los últimos días de marzo fueron intensos. Esperanza se levantaba antes del amanecer para entrenar con Peterson y Marcus, y luego asumía sus tareas como limpiadora en el club. El cansancio físico era enorme, pero había algo más grande que impulsaba cada brazada. La sensación de que finalmente estaba viviendo algo que realmente la definía. Marcus la trataba como a una igual, respetando cada detalle de su forma única de nadar. «No necesitas cambiar tu estilo. Es tu mayor baza», decía, mientras ella sonreía, sudada y exhausta, al final de cada serie. Carmen y José comenzaron a llegar, más temprano solo para ver los entrenamientos, animando en silencio. Cada día, Esperanza se sentía menos invisible, no porque los demás comenzaran a verla, sino porque ella misma comenzó a verse como alguien capaz. El último viernes del mes, Peterson organizó una simulación de prueba para evaluar la evolución de los dos. La piscina estaba en silencio, solo con algunos empleados y María Elena en las gradas. Marcus y Esperanza se alinearon uno al lado del otro. Recuerden, esto no se trata de ganar. Se trata de entender dónde están ahora, dijo Peterson. El silbato sonó y los dos se lanzaron con fuerza. Marcus, rápido y técnico, mantuvo la delantera durante gran parte de la prueba, pero en los últimos metros Esperanza se deslizó con una ligereza que impresionó a todos. Al tocar el borde había superado su propio tiempo, 51.10 segundos. Marcus también mejoró, pero quedó detrás por 0.15.
En lugar de frustración, él sonrió y abrazó a Esperanza. Eres increíble, no hay duda de eso. Aquella noche, después del entrenamiento, todos se reunieron en un pequeño café cercano al club para celebrar el intenso mes que habían vivido. Carmen trajo un pastel sencillo con el nombre Esperanza, escrito con un glaseado improvisado. Marcus hizo un brindis informal, diciendo: este mes me enseñó más que todos mis años de competiciones. Esperanza, me mostraste que el agua no es solo fuerza, es alma. Gracias por eso. Ella, tímida, solo respondió: yo solo hice lo que siempre supe hacer. María Elena abrazó a su hija, emocionada, repitiendo las palabras del abuelo. El agua no es tu enemiga, es tu amiga. Todos se quedaron en silencio por unos segundos, sintiendo que estaban ante algo especial, algo que nunca olvidarían. En los 2 días siguientes, Esperanza se tomó un descanso del trabajo para descansar y reflexionar. Pasó todo el domingo con su madre, conversando sobre el futuro y los sacrificios que hicieron para estar allí. Quizás nunca me convierta en una campeona como ellos, madre. Pero quiero seguir nadando, por el abuelo, por mí, por nosotras, dijo. María Elena sonrió y respondió: ya eres campeona, no por medallas, sino porque nunca dejaste de creer. Mientras el sol se ponía sobre San Diego, Esperanza sintió que algo dentro de ella había cambiado para siempre. No era solo la natación, era la certeza de que, aunque invisible para muchos, había encontrado su voz y de algún modo había logrado que el mundo la escuchara. El lunes, 31 de marzo, Esperanzas volvió al club temprano cuando el sol apenas había salido. La piscina estaba vacía, el ambiente silencioso, excepto por el suave sonido del agua filtrándose. Caminó hasta el borde y se quedó mirando el reflejo de su propio rostro, recordando cada detalle vivido en aquel mes. Desde los comentarios crueles, la carrera inesperada, hasta los entrenamientos que la transformaron. Marcus llegó poco después, cargando 2 tazas de café. Sé que es temprano, pero pensé que podríamos nadar juntos, solo para cerrar el mes de la manera correcta, dijo. Ella sonrió y aceptó. Los dos se zambulleron, nadando lado a lado sin competencia, solo por el placer de estar allí. Cada brazada era una despedida de aquel capítulo, pero también el comienzo de algo más grande. Al salir del agua, Esperanza se sentó en el borde y observó la piscina, ahora iluminada por la luz dorada de la mañana. Marcus se acercó y dijo: nunca olvidaré este mes. Cambiaste mi forma de ver todo. Ella solo respondió: yo tampoco. Fue aquí donde me di cuenta de que puedo ser más de lo que imaginaba. María Elena llegó instantes después con una sonrisa orgullosa, tomando una foto de los dos. En esa imagen no había campeones ni limpiadoras. Solo 2 personas que aprendieron a respetarse a sí mismas y al otro. Aquel marzo no solo trajo superación, trajo memoria. Una memoria que quedaría grabada como agua en la piel, imposible de borrar. Esperanza se levantó, miró a su madre y dijo: vamos a casa. Y en ese momento, supo que nada sería igual.